Seguimos recorriendo la región, momento de detenernos un segundo en Chile para hablar del Tren de Aragua, los integrantes y su libertad. Para ello, nuestra compañera de labores, Lucía López, pudo conversar con el fiscal Francisco López al respecto y esto nos contó. Vamos a escuchar. Tuvimos la posibilidad de reunirnos aquí en la Fiscalía con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales para conversar del caso que causó polémica la semana pasada, cuando una jueza revirtió la medida cautelar que mantenía en la cárcel a 5 personas que pertenecen a una célula del Tren de Aragua y que han cometido crímenes en el país. Sobre eso, sobre la seguridad de los fiscales y del Poder Judicial, ya que la jueza hoy está recibiendo amenazas, conversamos precisamente con Francisco Bravo. Quiero que se refiera precisamente primero al cuestionamiento que hubo al fiscal. O sea, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Por qué no estaba el fiscal titular? Después se supo que era un asistente, un abogado nuevo que había ingresado. Cuéntanos usted de eso. Bueno, primero precisar de que la Fiscalía de Los Vilos es una fiscalía unipersonal. O sea, solo hay un fiscal y él está apoyado por 2 abogados asistentes. Uno de esos abogados asistentes es el que compareció a esta audiencia y habitualmente eso ocurre en todo el país, especialmente en fiscalías que solamente tienen un fiscal, porque naturalmente hay otras responsabilidades que tienen que desarrollar los fiscales. En el caso del fiscal jefe de Los Vilos, además, él tenía la semana pasada 3 juicios orales y los juicios orales se desempeñan en el Tribunal Oral de Ovalle, es decir, a 2 horas y media prácticamente de Los Vilos. En consecuencia, es común que por el pequeño equipo de trabajo jurídico que existe se tengan que distribuir las funciones y en todo caso siempre cualquier abogado asistente está o debe estar preparado para asumir una audiencia de esa naturaleza. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a propósito de lo que usted ha dicho? ¿Por qué, siendo este un caso de altísima connotación, de personas vinculadas al Tren de Aragua ya como parte de un hecho constatado, se le está investigando por delitos graves, además secuestro con extorsión, en fin, ¿por qué decidió o cómo se genera que el fiscal, el único fiscal de Los Vilos, efectivamente no haya optado por ir a ese juicio y no estar en los otros, por ejemplo? Precisamente por lo que acabo de explicar, porque la cantidad de trabajo que tienen estas fiscalías unipersonales y el escaso personal se tienen que distribuir las funciones. ¿No? ¿Pero no era este caso prioritario? Pudo haber sido prioritario, pero el fiscal de Los Vilos tenía 3 juicios orales en el Tribunal Oral de Ovalle, a 2 horas y media de Los Vilos durante esa semana, y además a la 1 de la tarde tenía una audiencia precisamente en el Tribunal Oral de Ovalle. Y a los juicios orales, en los tribunales orales, solo puede ir el fiscal. No puede ser reemplazado por un abogado asistente. En consecuencia, es muy común, no solamente en esta fiscalía, sino que en el resto del país, ver abogados asistentes que concurren y comparecen a las audiencias de los tribunales de garantía a tomar distintas audiencias, entre los cuales están también las revisiones de medidas cautelares, prisión preventiva, etcétera. Es decir, están completamente preparados o deben estar completamente preparados para asumir este tipo de investigaciones y este tipo de audiencias. Y en este caso, usted comparte las palabras de la jueza, que incluso circuló un audio, ¿no es cierto?, respecto de las críticas que le hacía ahí mismo, en el momento en el que se estaba debatiendo en la sala de que el fiscal, de que el asistente no estaba preparado. A ver, yo creo hay 2 tipos de situaciones en ello. Primero, respecto de la responsabilidad del abogado asistente que fue, hay una investigación administrativa que está abierta y tendrá que determinar si efectivamente él actuó o no actuó debidamente de acuerdo a las instrucciones tanto generales como particulares del fiscal regional. Respecto de los dichos de la jueza, hay dichos que yo no comparto, que yo creo que se salen absolutamente del marco de sus atribuciones, que tiene que ver con ciertos juicios o epítetos, como que le parece impresentable, le parece insólito. Me parece que eso está de más. Ella tiene que dictar su resolución conforme a derecho, su resolución que además fue revocada por la Corte de Apelaciones de La Serena, es decir, la Corte de Apelaciones, su superior jerárquico, no compartió la decisión de la jueza de garantía, por lo tanto es un punto que también hay que dejar en claro, más allá de la responsabilidad que le pudo haber cabido a este abogado asistente en el desempeño en esa audiencia. Sí, ahora, la Corte de Apelaciones revoca una vez que se presenta un nuevo recurso. Mi pregunta es, anterior a eso, hoy día, por ejemplo, donde hay respuesta ya a las declaraciones de la jueza, se le cuestiona el que con los antecedentes que presentó el abogado asistente, por muy débiles que hayan sido, tenía la posibilidad de fallar de una manera distinta. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que, de acuerdo a los pocos antecedentes que tengo, no estoy en condiciones de hacer un juicio tajante. Creo que se pudo haber mantenido la medida cautelar de prisión preventiva porque la prisión preventiva ya estaba decretada. Es decir, ya se había hecho la revisión propia de los requisitos legales para decretarla. Y el mismo tribunal había señalado que habían suficientes antecedentes en la audiencia anterior para decretar la prisión preventiva. Lo que generalmente se discute cuando se revisa la prisión preventiva es si hay nuevos antecedentes que hagan variar los fundamentos para haber decretado la prisión preventiva. Y lo que yo entiendo se hizo valer es que no había nuevos antecedentes y en consecuencia lo que correspondería era mantener la prisión preventiva. Y por último, mire, en el desarrollo de esta audiencia es muy común, muy habitual, de que se pueden otorgar recesos de 15 minutos, media hora, para que la persona o el interviniente, no solamente el fiscal, el abogado asistente, el defensor, puedan interiorizarse de los nuevos antecedentes de tal manera de hacer alegaciones más completas o alegaciones que permitan sustentar de mejor manera las pretensiones de cada uno. Perfecto, o sea, usted señala que más allá de darse el tiempo para criticar públicamente, por ejemplo, al abogado asistente, la jueza pudo haberle otorgado tiempo para que se preparara mejor, quizás, y ella poder fallar en torno a lo que se estaba presentando ahí. Sí, eso es muy habitual por una cuestión incluso hasta de deferencia, no solamente con los fiscales o abogados asistentes, también con los defensores, de darles un tiempo suficiente para que se interioricen respecto de aquellos puntos que un juez pueda tener duda o que no le quedan claros en la exposición que pueda hacer un interviniente sobre algún punto particular, una declaración, una diligencia en específico. Y bueno, en este caso lamentablemente eso no ocurrió, eso no elude o no exime de responsabilidad eventualmente al abogado que compareció a la audiencia. Claro, pero de todas maneras también procede entonces revisar el actor de la jueza, porque también alguna de las críticas era que se estaba cortando el hilo por lo más débil, acusando a este abogado que entró hace menos de un año a cumplir este rol respecto de la medida otorgada. Ahora, independiente de las responsabilidades y los procesos administrativos o los sumarios que se estén realizando al interior de cada poder, ¿no es cierto? En este caso al interior de la Fiscalía, del Ministerio Público, por otro lado del Poder Judicial, la jueza ha estado recibiendo amenazas de muerte. ¿Qué le parece a usted? Inaceptable. Creo que no corresponde, más allá de lo que uno pueda opinar respecto de su desempeño. Me parece que amenazar o amedrentar a los intervinientes y a los operadores de justicia es inaceptable. Nosotros como Asociación de Fiscales hace mucho tiempo, años, venimos bregando porque se protejan. Bueno, obviamente a nosotros nos corresponde lidiar por los fiscales, pero también hemos extendido esa demanda y esa pretensión a todos los operadores de justicia porque han ocurrido amenazas de muerte respecto también de jueces. Y eso no puede ser porque eso atenta contra las bases del Estado de Derecho y el funcionamiento de la justicia. Y en Chile, ahora que se han instalado ya y confirmado, ¿no es cierto?, la llegada, pero además el trabajo de precisamente células de bandas de crimen organizado que están en toda la región. ¿Se ha incrementado esa vulnerabilidad y de qué manera hoy se está protegiendo precisamente a quienes trabajan en el Poder Judicial para que no terminen siendo víctimas de extorsión y finalmente la justicia no cumpliendo su rol? Bueno, hace muy poco se acaba de firmar un segundo convenio de seguridad entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Ya había uno primero, el año 22, y hace unos 3 meses se firmó el segundo convenio que permite tomar ciertas medidas de protección para los operadores de justicia. Cosas tan simples como, por ejemplo, que el acceso a los tribunales no sea el mismo acceso por el que ingresa el público, el uso de los baños, o las audiencias telemáticas, o por ejemplo, cuando uno se identifica en una audiencia, que la identificación sea genérica, es decir, simplemente que se diga fiscal del Ministerio Público y no el nombre y apellido del fiscal, etcétera. Hay varias medidas que se pueden ir tomando y yo insisto, aquí es necesaria una política de Estado que proteja a los operadores de justicia en este tipo de hechos, porque este tipo de organizaciones criminales generalmente no amenazan, actúan. Y la idea es, obviamente, no tener que lamentar situaciones como las que han ocurrido en Ecuador, o como las que han ocurrido en Honduras, o a colegas paraguayos, en el resto de América Latina, en que han matado cerca de 7 fiscales, justamente aquellos que investigan este tipo de hechos. Le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuánto cerca cree usted que estamos de llegar a esas instancias, a llegar a esa condición crítica de seguridad? Bueno, yo creo que estamos yo no diría en un punto de no retorno aún, pero creo que estamos cerca de eso. Y por eso la asociación hace muchos años viene advirtiendo sobre esta situación y viene demandando a las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Estado, a tomar y adoptar medidas desde el punto de vista legislativo, administrativo, de protección policial, de resguardo,
cuestiones tan básicas, por ejemplo, que el estacionamiento de los fiscales sea en un lugar resguardado y protegido, no en la calle, etcétera. Entonces hay harto por hacer aún, pero yo creo que se ha ido tomando conciencia de la necesidad de proteger a los operadores de justicia para que el sistema funcione adecuadamente. Sí, solo para cerrar, ¿qué pasa de qué manera se puede modificar la situación que sucedió en Los Vilos, donde hay un solo fiscal a cargo de tantos casos, tantas operaciones? ¿Cómo se podría trabajar en eso? Bueno, hay un proyecto de fortalecimiento que se está tramitando en el Congreso, en el Senado, ya está en segundo trámite, hay una serie de indicaciones que han hecho senadores, que en muchos aspectos muy importantes. Hay 205 fiscales más que deberían llegar al Ministerio Público y hay que poner ojo evidentemente en aquellas fiscalías que están subdotadas. En el caso de la región de Coquimbo tiene un promedio de ingreso de más de 2.000 causas por fiscal. Eso es completamente inmanejable. El promedio nacional es 1.800 y el óptimo máximo es 1.250. Es decir, esos fiscales o ese fiscal en particular está teniendo una carga que es muy difícil de manejar y por lo tanto el servicio de justicia que se puede prestar en ese caso, como en muchos otros, es un servicio de justicia que nosotros aspiramos a que sea evidentemente mucho mejor. Perfecto, muchas gracias. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, refiriéndose no solamente a este caso que ha llamado la atención, ¿no es cierto?, aquí en Chile, sino que además a los problemas que se pueden enfrentar en materia de justicia si permanecen estos déficits, quizás no solamente de fiscales, sino que también de seguridad, en un momento en el que la región está azotada y aproblemada por estas células de crimen organizado que trabajan en distintos países.